Soy Kirtop y esto es 100 habitaciones y pasadizos secretos hallados por casualidad. Una tumba que sobrevivió a un terremoto. En la antigua Pasargada, capital del imperio aqueménida, se conserva una tumba tradicionalmente asociada a Ciro el Grande. Construida hacia el año 530 a.C., sigue siendo uno de los monumentos más resistentes del antiguo Irán. Por 2500 años ha resistido muchos terremotos sin perder su estructura. Investigaciones muestran que los arquitectos usaron principios similares al aislamiento sísmico moderno. La tumba tiene cimientos de varias capas de piedra caliza. La inferior se une con caliza, ceniza y arena. Los bloques superiores se colocan sin fijación rígida. Una capa intermedia permite que la estructura se deslice en temblores, reduciendo daños y protegiendo la mampostería. La tumba tiene bloques macizos unidos con grapas metálicas, aunque su forma es simple, con una cámara cúbica sobre 6 escalones, muestra un sistema de ingeniería bien diseñado. La Universidad Islámica Azad mostró que en sismos fuertes la parte superior puede desplazarse respecto a la base y absorber energía. No hay pruebas exactas de que Kir esté enterrado en este mausoleo. La tumba fue saqueada en la antigüedad y el epitafio mencionado en las fuentes no se conserva. Aunque hay disputas sobre la identidad del enterrado, la construcción es uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura sismo resistente y muestra que los ingenieros aqueménidas entendían los terremotos mejor de lo que se cree. Barcas para la eternidad. Las barcas funerarias existían en Egipto desde el cuarto milenio antes de Cristo, 1000 años antes de las primeras dinastías. Los hallazgos más antiguos en Abidos y Hieracómpolis incluyen barcas de madera de hasta 20 metros junto a tumbas de élite, colocadas en fosas alineadas con el Nilo, mostrando un ritual consciente. En Abidos, arqueólogos hallaron más de 10 enterramientos de barcas cerca de tumbas de gobernantes protodinásticos. Algunas se desmontaron antes de enterrarlas y otras, usadas en vida, conservaban rastros de reparaciones, desgaste y pintura. Esto indica que en la tumba se ponía un objeto vinculado al estatus de sus dueños, no solo un símbolo. En una sociedad donde el Nilo era la vía principal, la barca representaba control del movimiento, comercio y personas. Las barcas también abundan en la cerámica predinástica, mismo casco, proa alta y forma alargada. Estos motivos aparecen en varias regiones, lo que muestra una tradición amplia y no solo un culto local. En esta época la barca simboliza poder y pertenencia a la élite, no solo transporte. Luego, esta idea se amplía y no desaparece. Las barcas solares de los faraones junto a las pirámides no son un invento nuevo, sino el desarrollo de un ritual mucho más antiguo. Las barcas funerarias muestran cuándo el poder y estatus buscan preservarse tras la muerte. Por eso, la sociedad gasta recursos sin valor práctico para los vivos. El laberinto antiguo más grande. En las estepas de Baramani, al oeste de la India, arqueólogos hallaron un laberinto de piedra de unos 2000 años de antigüedad. Esto no es solo un patrón en la piedra o un fragmento de un dibujo. Es una estructura de tamaño completo con 15 círculos concéntricos hacia el centro, considerado el mayor laberinto de piedra hallado en la India. Esta solución no es un dibujo abstracto, sino una estructura lógica y pensada, posiblemente con propósito ritual o de navegación. Una hipótesis dice que estos laberintos eran puntos de referencia para comerciantes y viajeros, ayudándoles a orientarse en rutas entre la costa oeste y el interior de la península. La similitud de los patrones con monedas romanas sugiere vínculos culturales y comerciales entre la India y otras civilizaciones de esa época. El monumento fue hallado por casualidad, no por arqueólogos, sino por investigadores de vida silvestre durante su trabajo en los campos. Este hallazgo muestra cuánto queda por descubrir bajo la tierra y cómo los antiguos usaban formas que hoy parecen misteriosas. El rostro de Amenhotep III. Amenhotep III gobernó el antiguo Egipto hace 3400 años, durante el apogeo de su poder. Es considerado uno de los más ricos de la historia, venerado como dios viviente y abuelo de Tutankamón. Ahora, gracias a una reconstrucción científica, conocemos su verdadero rostro. Amenhotep III llevó a Egipto a una prosperidad y poder internacional únicos. Se han hallado más estatuas de él que de cualquier otro faraón, pero nunca se había reconstruido su rostro. Científicos internacionales nos mostraron cómo era este hombre.
Mikhail Yavish, arqueólogo de la Universidad de Flinders, dice que Amenhotep III era distinto a como lo muestran sus estatuas. Esto indica que todos los egipcios que vivieron después de su muerte no sabían cómo se veía realmente. Su rostro, después de la reconstrucción, expresa la tranquilidad de una persona que abogaba por la paz y vivió en una época de prosperidad económica. Las investigaciones revelaron que el faraón era obeso, enfermizo, poco activo, tenía problemas dentales, casi no tenía cabello y medía solo 156 centímetros, siendo uno de los faraones más bajos. El brasileño Cícero Moraes reconstruyó digitalmente el cráneo de Amenhotep III usando datos de donantes vivos para definir nariz, orejas, ojos y labios. En la reconstrucción también se tomaron en cuenta los datos históricos sobre su complexión robusta. Esta es la primera imagen realista del rostro y vestimenta de Amenhotep III. Murió entre los 40 y 50 años, dejando a su sucesor un país en la cima de su poder y riqueza. Gobernantes extranjeros le pedían oro en cartas, describiendo a Egipto como un lugar donde el oro era tan abundante como la arena. Se cree que la momia de Amenhotep III pudo estar cubierta de pan de oro, pareciendo una estatua de Dios. El faraón admiraba a las mujeres e importó cientos de extranjeras para su harén. Tras la muerte de Amenhotep III, su hijo Amenhotep IV, luego Akenatón, instauró el culto al dios solar Atón. Su hijo Tutankamón restauró el culto a Amón. Cambió su nombre a Tutankamón y se volvió famoso por el hallazgo de su tumba en 1922. Pompeya logró preservar la historia. En el año 79 de nuestra era, la ciudad de Pompeya, un próspero centro de comercio y cultura en la costa del mar Tirreno, encontró su perdición. Los habitantes de la ciudad fueron tomados por sorpresa por la poderosa erupción del Vesubio, un volcán que hasta entonces había parecido un gigante dormido durante muchos años. Esta erupción está rodeada de secretos y presagios místicos. Investigaciones afirman que el día de la catástrofe hubo una atmósfera inusual. En la madrugada, el volcán comenzó a expulsar una colosal nube de ceniza y gases que se elevó a más de 30 kilómetros de altura. Los flujos piroclásticos, mezcla mortal de gases, ceniza y bombas volcánicas, cubrieron la ciudad al instante, congelando todo y arrebatando vidas en segundos. Se estima que entre 10 y 25,000 personas murieron como resultado de la erupción del volcán. Las zonas centrales de Pompeya quedaron sepultadas bajo ceniza y piedra pómez, afectando casas y edificios públicos. La ceniza volcánica fue clave para conservar Pompeya. La gruesa capa impidió el acceso de aire y microorganismos, permitiendo una conservación asombrosa de edificaciones, mosaicos, frescos y materiales orgánicos como madera, telas y alimentos. Las calles y casas de Pompeya, congeladas en el tiempo, muestran una invaluable escena de la vida antigua preservada por milenios. Las excavaciones en la villa de los papiros en Herculano hallaron mosaicos, estatuas y más de 1800 rollos de papiro de la biblioteca del filósofo Filademo. Estos rollos son un hallazgo para historiadores y arqueólogos, pues contienen obras de filosofía, ética, retórica y poesía, escritas del siglo I a.C. hasta el año 79. El estudio de estos documentos abre nuevas páginas en la comprensión de la cultura y la vida espiritual de los antiguos griegos y romanos, ilustrando la sofisticación de su pensamiento y la amplitud de sus conocimientos. Las tecnologías modernas son clave para estudiar estos textos antiguos. El desenrollado virtual y el escaneo por rayos X permiten leer rollos de papiro sin contacto físico, evitando el riesgo de dañarlos. De esta manera, Pompeya sigue siendo un testimonio de la tragedia y al mismo tiempo una cápsula del tiempo que ofrece una ventana única al pasado. Intentó ocultarlo del gobierno. Al construir una casa en Muhammadpur Baganki, Haryana, India, hallaron ídolos de bronce de unos 400 años de antigüedad. Las estatuas de Vishnu y Mata Lakshmi destacan por su delicada talla y patrones. El dueño del terreno intentó encubrir el hallazgo y ofreció dinero al constructor para que guardara silencio, pero este fue a la policía. Y así fue como las autoridades se enteraron de la existencia de los ídolos. Los habitantes locales, considerando los ídolos como una bendición divina, expresaron su deseo de construir un templo en ese lugar. El Departamento de Arqueología negó la petición, afirmando que los artefactos son propiedad del Estado y deben preservarse para su estudio y resguardo en un museo. Actualmente, las estatuas están siendo sometidas a un análisis científico para
para determinar con precisión su antigüedad e historia. De manera preliminar, los científicos confirman que los ídolos tienen alrededor de 400 años. Los investigadores también buscan inscripciones o marcas en los ídolos que puedan arrojar luz sobre su origen. Un gigantesco sarcófago de piedra. Este sarcófago fue del faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto en la 20ª dinastía. Es una obra maestra de la escultura y el arte ritual del antiguo Egipto. El enorme ataúd de piedra está cubierto de símbolos meticulosamente grabados y escenas del libro de los muertos, que debían ayudar al faraón a atravesar el más allá y alcanzar la vida eterna. En sus paredes laterales están representadas diosas protectoras como Isis y Neftis, extendiendo sus alas, simbolizando el amparo y la protección divina. Las inscripciones jeroglíficas relatan las hazañas de Ramsés III y su relación con los dioses. Este sarcófago fue reutilizado por sacerdotes reyes de la dinastía 21, mostrando cómo las tumbas reales se usaron en épocas posteriores. Actualmente, este gran sarcófago está en el Louvre y miles de visitantes lo ven. El espejo de Oxfordshire. Actualmente el espejo es común, pero antes se veía como un objeto mágico. Este es un espejo celta de bronce hallado en Didcot, Inglaterra, del primer siglo a.C., uno de los 18 encontrados hasta hoy. En la Edad de Hierro, estos objetos eran muy raros y solo los tenían algunos sacerdotes o mujeres nobles. ¿Para qué se usaba? ¿Belleza, rituales o comunicarse con otro mundo? En culturas antiguas, los espejos eran vistos como portales a lo sobrenatural, y quizá este también era usado en rituales chamánicos. Con delicados patrones, este artefacto es uno de los hallazgos más enigmáticos de Gran Bretaña. Su verdadero propósito se ha perdido en el tiempo, pero quién sabe. Tal vez realmente guardaba algo más que solo un reflejo. Sacrificio bajo la pirámide. En Shimao, antiguo asentamiento fortificado de la Edad de Bronce junto a la Gran Muralla China, arqueólogos hallaron sorprendentes pruebas de rituales antiguos. Bajo la pirámide escalonada del centro de este asentamiento, se hallaron 6 fosas con cráneos y restos de unos 80 jóvenes, lo que indica sacrificios humanos. En la antigua China, los sacrificios eran rituales comunes con diversos fines. Por ejemplo, como ofrendas al dios del río Evo, o en rituales funerarios donde esclavos o concubinas acompañaban a sus amos al más allá. Aún se desconoce el motivo exacto del sacrificio de jóvenes en Shimao para los científicos. La túnica de Alejandro Magno. Arqueólogos hallaron un raro fragmento de tela púrpura en una tumba en Vergina, que podría ser parte de la túnica de Alejandro Magno y simbolizar su poder. La tela estaba en una cripta dorada junto a los restos de un hombre con corona de oro. La tela es un algodón raro de esa época, teñido con púrpura de Tiro, un tinte caro vinculado al poder real. Los reyes persas solían vestir de púrpura. Tras vencer a Darío III, Alejandro adoptó esta práctica para destacar su estatus divino. Algunos historiadores creen que en la tumba está Filipo II, padre de Alejandro. Otros opinan que los artefactos pudieron ser de Alejandro o de su hermano Filipo II I Arrideo, heredero de las insignias reales. Se hallaron una diadema de oro, un cetro y una corona de hojas de roble, elementos frecuentemente citados en fuentes históricas sobre las insignias reales de Alejandro. En el friso de la tumba hay escenas de caza donde, según los expertos, Alejandro lleva una túnica púrpura. El sarcófago en el techo. Durante siglos, los cuerpos humanos fueron estudiados en anatomía, usando principalmente criminales ejecutados. Con menos sentencias de muerte en los siglos XVIII y XIX, las escuelas de medicina empezaron a carecer de cuerpos para investigación. Este problema originó a los resucitadores, quienes desenterraban cadáveres para venderlos a los anatomistas. Para evitar robos, los cementerios usaban jaulas, trampas y guardias. Algunos cuerpos se dejaban descomponer en casas de muertos para que no sirvieran a los ladrones. Pero el inglés Henry Trigg encontró su propio método sumamente inusual. Henry vivió en el siglo XVIII en Stevenage. Era un tendero acomodado y gozaba de respeto en la sociedad. Un día presenció cómo unos ladrones desenterraban un cuerpo en el cementerio, lo que lo impactó y lo llevó a evitar que le ocurriera lo mismo. En su testamento pidió que su cuerpo fuera puesto en un ataúd de plomo bajo las vigas de su granero, lejos del cementerio. Incluso estableció un castigo para su familia si no cumplían su última voluntad. Tras su muerte en 1724, su cuerpo fue puesto en el granero,
atrayendo a muchos visitantes curiosos. Con el tiempo, el granero se convirtió en una taberna y el ataúd de Henry en una atracción local. Sin embargo, sus restos tuvieron un destino triste, ya que visitantes y soldados se los llevaban como recuerdos. Y para inicios del siglo XX solo quedaba una parte del esqueleto. Actualmente, el ataúd de Henry sigue en el granero, pero los restos se perdieron, quedando solo leyendas de su fantasma. Las joyas malditas de la chamana. Esta historia no es antigua, pero muestra cómo funcionan los mismos mecanismos de fe de hace miles de años. En Austria y Alemania, por años una mujer se hizo pasar por chamana y convencía a clientas adineradas de que sus joyas y dinero estaban malditos o poseídos. A veces decía que no era solo mala suerte, sino la supuesta muerte de un ser querido. El esquema era simple y muy efectivo. Para eliminar la maldición, la víctima debía dar oro, joyas y dinero para un ritual. Las cantidades alcanzaban cientos de miles de euros. Tras entregar los objetos de valor, la chamana desaparecía y su cómplice decía que había caído en coma o muerto durante el ritual. Ahí acababa el contacto. La investigación reveló que el esquema operó más de 10 años y afectó al menos a 19 personas en Austria, Alemania y Suiza. El daño estimado es de millones de euros. En los allanamientos, la policía halló kilos de joyas de oro, lingotes, mucho dinero en efectivo y varios autos de lujo. Lo preocupante no es la magnitud de la estafa, sino cómo se hizo. La gente entregaba sus objetos valiosos no por avaricia o ingenuidad, sino por miedo. Ese miedo, durante siglos, llevó a hacer sacrificios, enterrar oro y creer que ciertos objetos traen desgracias. La primera momia. Se creía que la momificación en Egipto surgió en la época de los faraones, hacia el 2600 a.C. junto a las pirámides y la religión formal. Pero en enterramientos predinásticos, de entre 4500 y 3500 a.C., arqueólogos hallaron cuerpos conservados artificialmente. Estos hallazgos en Badari y el Alto Egipto no se explican solo por la momificación natural en la arena. El análisis de los tejidos reveló resinas, aceites vegetales y antisépticos aplicados intencionalmente antes del entierro. En 2014, un análisis químico confirmó que estas mezclas cumplían una función casi idéntica a la de la momificación clásica. 1500 o 2000 años después, esto indica que la preservación corporal existía antes de los sacerdotes, textos y cánones religiosos. Además, estos entierros no son aislados. Hay evidencia de tratamiento corporal en varios cementerios, lo que muestra una práctica más habitual, no excepcional. El cuerpo se coloca en una posición específica, se envuelve con tela y se trata con compuestos que ralentizan la descomposición. Todo esto ocurría cuando Egipto aún no era un estado ni tenía poder centralizado. Estos hallazgos indican que preservar el cuerpo fue inicialmente una práctica, no un dogma regional. Luego surgió un sistema de creencias sobre el alma, el juicio y la vida tras la muerte. Pero originalmente la momificación fue un experimento que resultó ser tan importante que sobrevivió miles de años y se convirtió en uno de los fundamentos de la civilización egipcia. 4.600.000 conchas. En 1835, un habitante del pueblo de Margate, en Kent, Inglaterra, estaba cavando un pequeño estanque en su patio, un lugar común para los patos. Nada fuera de lo común, hasta que de repente la tierra se hundió, revelando un túnel estrecho de unos 30 metros de largo. Este conducía a una sala subterránea en forma de capilla, cuyas paredes dejaron a todos en silencio. El techo, las paredes, los arcos, incluso el piso, todo estaba cubierto de conchas. No eran miles, sino millones. Los investigadores contaron unas 4.6 millones de conchas marinas recolectadas en aguas costeras de Kent. Ostras, mejillones y vieiras. El misterio es quién lo hizo y cuándo, ya que el estilo con arcos góticos del reloj recuerda a la Edad Media. La gruta pudo excavarse en los siglos XVIII o XIX, cuando los ricos excéntricos disfrutaban de habitaciones secretas y cuevas artificiales. No se ha determinado la fecha de construcción. El patrón de conchas mide unos 190 metros cuadrados y cada fragmento fue colocado a mano. Hoy en día la gruta sigue siendo de propiedad privada, pero está abierta a los visitantes. Durante casi 200 años, nadie ha podido responder a la pregunta principal. ¿Es este un antiguo objeto de culto o el capricho de un rico que decidió dejar tras de sí un misterio que ha sobrevivido siglos? El faraón y dos reinas. En Egipto se abrió la tumba del faraón Amenhotep III, después de 20 años de trabajos de restauración. Este es uno de los mayores proyectos recientes en el Valle de los Reyes. Amenhotep III, quien gobernó Egipto de 1390 a 1350 a.C., fue uno de los más poderosos de la dinastía 18
y su reinado simbolizó el auge de la arquitectura, el arte y la diplomacia. La tumba se abrió al público en Luxor el 4 de octubre. En las paredes vuelven a verse escenas del faraón con la reina Tigi y su hija Sitamón. El complejo tiene 3 salas, la cámara funeraria principal y 2 habitaciones para la parte femenina de la familia real. Tigi provenía de una familia sencilla, pero se convirtió en una de las mujeres más influyentes de su época, y su hija Sitamón fue esposa de su propio padre, como lo exigían las tradiciones religiosas para fortalecer la dinastía. El sarcófago y los tesoros de la tumba se perdieron en la antigüedad. Sin embargo, las paredes y la arquitectura se conservaron. Los sacerdotes trasladaron la momia de Amenhotep III a la tumba de Amenhotep II, donde fue hallada en el siglo XIX. Actualmente, los restos del faraón están en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Las aves lo indicarán. Kayalepunar es una aldea moderna en la provincia de Sivas, Anatolia Central. Debajo de ella yace Samuja, un importante centro del imperio hitita de la Edad de Bronce, que era tanto un centro administrativo como un santuario, donde las decisiones se tomaban no solo en la oficina, sino también a través de ritual. Los arqueólogos hallaron una tablilla de arcilla con inscripciones cuneiformes en ambos lados y un pequeño agujero, señal de que se colgaba de un cordón. Parece más una nota de trabajo para un sacerdote que un libro para estantes. La ornitomancia es la adivinación usando aves, considerando su vuelo, gritos, aparición y reacción a la comida sacrificial. Esto no es excentricidad antigua, sino una visión clara del poder. En el reino hitita, esas predicciones eran parte del reglamento oficial y afectaban guerras, matrimonios dinásticos y tratados vecinos. En esos estratos hallaron un mini archivo con decenas de tablillas y sellos reales de Yatusili III y la reina Pudujeba, que vinculan la adivinación con la burocracia y evidencian cómo la religión formaba parte de la administración política. Observamos cómo los signos se volvían decisiones, y sacerdote y escriba eran parte de una sola máquina. La primera fortaleza de la Edad de Bronce. En los bosques rumanos del distrito de Neams, los arqueólogos descubrieron una antigua fortaleza de unos 5000 años de antigüedad. Y la tecnología moderna LIDAR les ayudó en esto. Los drones con escáneres láser permitieron atravesar la vegetación y obtener una imagen clara de la estructura, oculta por siglos. La fortaleza es de la transición del Neolítico a la Edad de Bronce, cuando recién se empezaban a construir asentamientos fortificados. El LIDAR reveló una construcción planificada y fuerte, con fosos largos, terraplenes y una ubicación estratégica elevada. Los antiguos constructores mostraron gran conocimiento y organización. Solo la tecnología moderna permite entender la magnitud y estructura de sus monumentos. No son solo ruinas, son rastros de una civilización compleja que apenas redescubrimos. Vikingos y ovnis. En 2022, en Trondheim, Noruega, excavaciones arqueológicas hallaron una ficha inusual de un juego vikingo. Este artefacto de esteatita fue hallado en un pozo antiguo de los siglos XI-XII. En su superficie estaban grabados unos símbolos extraños que recordaban a runas. Después de un análisis detallado, los científicos confirmaron que realmente se trata de una inscripción rúnica, que posiblemente significa hermano de batalla o compañero de combate. Pero los investigadores se enfrentaron a otro misterio. Además de las runas evidentes, en la superficie de la ficha había líneas más finas que, al examinarlas detenidamente, formaban un esquema que recordaba a un mapa estelar desconocido. Algunos aficionados a la historia alternativa propusieron que este patrón podría ser una imagen estilizada de un objeto similar a un ovni discoidal. La relación entre los vikingos y la observación de fenómenos extraños ha sido discutida durante mucho tiempo por historiadores y ufólogos. Las sagas escandinavas mencionan carros de fuego y naves celestiales surcando el cielo. Quizá los antiguos guerreros experimentaron fenómenos que hoy se interpretarían como contactos extraterrestres. Libros de personas. En los siglos XVIII y XIX existía una práctica sombría de encuadernar libros con piel humana. Este fenómeno raro y sorprendente se llamaba bibliopegia antropodérmica. Algunos ejemplares de tratados médicos o filosóficos, así como diarios personales, podían estar encuadernados con la piel de personas fallecidas. La mayoría de las veces, esto se hacía en su memoria. Algunos médicos encuadernaban textos médicos con piel de pacientes para inmortalizar su contribución a la ciencia. Libros como este son ahora de gran interés e investigación. Las tecnologías modernas, como el análisis de ADN y pruebas químicas,
permiten saber si la encuadernación es de piel humana. Este fenómeno muestra los intereses médicos, científicos y la visión sobre la muerte, la memoria y el cuerpo. Actualmente los libros antropodérmicos son raros, generan horror e interés y recuerdan las extrañas tradiciones del pasado. Mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, perdida en la parte sur del Océano Pacífico, se hizo famosa por sus gigantescas estatuas de piedra moai y las misteriosas tablillas con inscripciones rongorongo. Estas antiguas tablillas con extraños jeroglíficos siguen siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos. Los científicos creen que el rongorongo es la escritura de la civilización Rapa Nui, que prosperó en la isla hasta el siglo XVIII. La historia de su descubrimiento inicia en 1864, cuando el misionero francés Eugène Hérold observó por primera vez las tablillas de madera llenas de signos inusuales. Las tablillas estaban hechas de madera de toromiro, que crece en la isla y se encontraba en casi cada casa. Sin embargo, la mayoría de estos artefactos pronto desapareció por guerras y destrucción. Se conservaron alrededor de 25 tablillas, y su estudio mostró un estilo de escritura único que recuerda a un bustrofedón invertido. Este tipo de escritura solo se había hallado antes en los incas. Las tablillas muestran figuras de animales, plantas y seres antropomorfos. Los científicos creen que estos símbolos se usaron para registrar rituales y mitos. Es interesante la similitud del rongorongo con otras escrituras antiguas. Algunos signos se parecen a jeroglíficos egipcios, indios y a símbolos de la civilización Harappa del Valle del Indo. Incluso se han trazado paralelismos con las escrituras de los indígenas Kuna de América Central y con los dibujos de la isla de Sumatra. Esto da lugar a teorías sobre posibles conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Los intentos de descifrar el rongorongo siguen hasta hoy, pero aún no se comprende del todo. Una versión sugiere que describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis más fantástica propone un origen extraterrestre de estos signos, sugiriendo contacto con civilizaciones alienígenas. ¿Cómo pudieron personas de distintos continentes tener escrituras parecidas en tiempos antiguos? Hoy, aunque estamos muy conectados por teléfonos, satélites e internet, hablamos distintos idiomas. El misterio del rongorongo sigue sin resolverse, pero su estudio aún inspira a científicos y entusiastas globalmente. El águila bicéfala más antigua. En Alaka, Hoyuk y Hattusa, centros hititas en Asia Menor, arqueólogos hallaron una imagen de un águila bicéfala. Relieves en puertas y sellos cilíndricos. En algunos, el águila sostiene dos liebres. Las dataciones del siglo XIV al XII a.C. son de los ejemplos más antiguos y claros de un ave bicéfala en el arte del Antiguo Oriente. Averigüemos quién es. En los textos hititas no se registra un culto directo al águila bicéfala. Investigadores vinculan a este personaje con Ansut o Imdugut, un águila grifo de los mitos mesopotámicos relacionada con tormentas y rayos. En representaciones tardías, Ansut es un ave con cabeza de leona. Aunque los motivos cambiaban entre culturas, la idea de un ave celestial poderosa seguía. Es clave distinguir hechos de leyendas. No podemos nombrar con certeza a esta deidad hitita, ni describir su culto oficial. Aunque hay pocas fuentes, el águila bicéfala como símbolo de poder y protección existía antes de Bizancio, los selyúcidas y Rusia, ya en el arte hitita. Ocupa puestos de vigilancia en puertas, pasajes y escenas de poder. En la antigüedad y Edad Media, las aves bicéfalas aparecen en sellos, telas y escudos. Para los bizantinos, el símbolo representa Oriente y Occidente. Para los selyúcidas, poder y protección. Y en Europa del Este tardía, la estatalidad. Los orígenes están en la antigüedad, donde hay más imágenes que interpretación. Bambú en el glaciar. A más de 2000 metros en los Alpes suizos, el deshielo de un glaciar reveló un carruaje ligero de 2 ruedas hecho de bambú y cuerdas. Sin metal ni fijaciones modernas, el objeto parece como si lo hubieran dejado hace poco, pero alrededor solo había permafrost. Lo encontró un viajero casual en el paso de Splugen, una antigua ruta por la que durante siglos comerciantes y soldados viajaron entre Italia y el norte de Europa. Los científicos confirmaron rápidamente que el hallazgo era real y, al parecer, tenía menos de 100 años. Pero precisamente eso hizo que la situación fuera aún más sorprendente. El bambú, originario de Asia, no se usaba en transporte ni construcción en los Alpes. Ningún archivo, ninguna fotografía, ni ninguna descripción mencionan vehículos similares en esta región. La construcción resultó ser bien pensada, ligera, resistente y diseñada para transportar carga. Los especialistas sugirieron teorías como contrabando en la Segunda Guerra Mundial, cruces ocultos
experimentos con planeadores o transporte en montaña, pero ninguna tiene respaldo factual. No se encontraron herramientas, objetos personales ni rastros de campamento cerca. Los científicos se topan cada vez más seguido con hallazgos similares. El hielo retrocede y muestra fragmentos olvidados del pasado reciente, cosas que nadie recuerda. La carreta de bambú fue un caso sin nombre, dueño ni explicación. Si no se resuelve ahora, podría desaparecer con la siguiente capa de hielo. El cerebro más antiguo. En una de las tumbas predinásticas de Egipto, los arqueólogos encontraron algo que casi nunca se conserva después de la muerte de una persona: restos de tejido cerebral. El cráneo era de una persona enterrada en una fosa simple, sin embalsamamiento ni tratamiento. La tumba es de finales del cuarto milenio antes de Cristo. La conservación se explica no por el ritual, sino por las condiciones. La arena seca, la alta temperatura y el suelo salino crearon un ambiente en el que los tejidos blandos no se descompusieron por completo. Se halló una masa densa y oscura con la forma de los lóbulos cerebrales en el cráneo. El análisis confirmó que es tejido nervioso alterado, no sedimento ni contaminación. El hallazgo no está ligado a un entierro de élite, sino a una persona común. Su cerebro se conservó por las condiciones, no por deseo de alguien. Es uno de los casos más antiguos de conservación del cerebro humano y un raro ejemplo de cómo el azar preserva lo que luego se busca controlar. Gigantes de la era glacial. En el Parque Nacional Yorkshire Dales, en las laderas de Ingleborough, están los bloques erráticos de Norbert, una de las formaciones tecnológicas más inusuales del Reino Unido. Estos enormes bloques de arenisca y pizarra reposan sobre bases de caliza clara, dando la impresión de equilibrio inestable. Las piedras tienen entre 12 y 17.000 años y fueron traídas por el último glaciar desde el norte de Inglaterra. Al retroceder el hielo, los bloques permanecieron y la erosión milenaria desgastó la piedra caliza circundante. Donde la piedra protegía del agua, quedaron pedestales, haciendo parecer que los bloques flotan o fueron puestos artificialmente. Actualmente, en la ladera de Ingleborough, hay más de 100 bloques de piedra que, aunque varían en tamaño y forma, comparten el mismo origen: la acción del hielo y el paso del tiempo. Los geólogos creen que los bloques de Norbert son un valioso testimonio de la última glaciación y un raro ejemplo de equilibrio natural sin intervención humana. El lugar figura en la lista de monumentos geológicos protegidos del Reino Unido y es una de las principales atracciones naturales del norte de Inglaterra. Para los investigadores, esto es un archivo abierto de la historia climática regional, con huellas de procesos glaciares que transformaron el paisaje europeo. La tumba de un faraón desconocido. En Egipto, cerca de Abidos, arqueólogos hallaron la tumba de un faraón de unos 3.600 años, ubicada a 7 metros de profundidad en la necrópolis montaña de Anubis. La tumba estaba casi vacía, probablemente saqueada en la antigüedad. El nombre del faraón estaba en el yeso de la entrada, pero no se conservó. Los científicos creen que podría ser uno de los gobernantes poco conocidos, como Sinaib o Paenjeni, mencionados en otras fuentes, pero aún no se han hallado sus tumbas. La tumba es del segundo período intermedio, una etapa difícil en Egipto cuando el país estaba dividido y en caos político. Uno de esos reinos regionales fue la dinastía de Ábidos, cuyos representantes podrían haber sido enterrados en esta zona. Es interesante que la nueva tumba esté en el complejo de Neferhotep I y que su arquitectura se parezca tanto a las tumbas del Reino Medio como a las posteriores. Artefactos de una civilización misteriosa perdida. Arqueólogos hallaron joyas de oro, puntas de flecha y un espejo de bronce en túmulos funerarios de 2000 años en Turquestán, sur de Kazajistán. Estos artefactos habrían sido fabricados durante el estado de Kanju, que gobernó la región del siglo V a.C. al 4 d.C. Los hallazgos muestran la gran habilidad de los artesanos de Kanju, que comerciaban con Roma, China y el Imperio Kushan. El espejo de bronce, por su estilo y diseño, probablemente es de la dinastía Han en China. Se han hallado espejos similares en Afganistán y los Urales del Sur, lo que muestra el alto estatus de la mujer enterrada junto a ellos. Arqueólogos dicen que Kanju era una federación de varios pueblos, como los sármatas, Xiongnu y Saka. La ubicación de Kanju en la ruta de la seda
facilitó lazos diplomáticos y comerciales con el mundo antiguo. Los artefactos serán exhibidos en el Museo Nacional de la República de Kazajistán en Astana. Estas ruinas son más antiguas que las pirámides de Egipto. Arqueólogos hallaron cerca de Praga un complejo de la Nueva Edad de Piedra, más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto. El medallón abierto, construido hace 7000 años, pudo ser un punto de reunión para agricultores locales. Tiene un diámetro de unos 55 metros, suficiente para albergar la Torre de Pisa. Miroslav Kraus, el jefe de las excavaciones, afirma que la construcción pertenecía a la cultura de la cerámica de alfarería, que existió entre 4900 y 4400 años antes de nuestra era. El Círculo de Wiener se mencionó por primera vez en los años 80, tras ser parcialmente descubierto al instalar servicios públicos. Las excavaciones modernas permitieron verlo por completo y descubrieron cerámica de barro, huesos de animales y herramientas de piedra. Analizar los restos orgánicos permitirá precisar la fecha de construcción y vincularla al asentamiento neolítico cercano. El estudio del medallón revela que la cultura de sus creadores se extendía por Europa Central, incluyendo Polonia, Alemania y Chequia, donde vivían en casas largas para hasta 30 personas. Sacrificio o trofeo de guerra. Arqueólogos hallaron un broche romano del siglo II en un asentamiento de la Edad de Hierro en el sur de Ayrshire, Escocia. El artefacto pudo usarse en un ritual de sacrificio en la fundación, lo que revela nuevos datos sobre los contactos entre romanos y britanos locales. Las excavaciones se llevaron a cabo en el territorio de la destilería William Grant & Sons, donde los investigadores encontraron restos de una gran casa de madera y una empalizada fortificada. El broche estaba en la zanja de los cimientos, lo que sugiere un posible significado ritual. Este tipo se halla en las fronteras del Imperio Romano, como Galia, Suiza y el Rin. Los científicos creen que llegó a Escocia como trofeo de guerra, por comercio o como ofrenda a los dioses. Uruk, donde se hizo el hallazgo, estaba en un lugar estratégico. No había fuertes romanos cerca, pero arqueólogos hallaron restos de un antiguo campamento militar. Junto al broche hallaron artefactos del Neolítico y Edad de Bronce, lo que confirma la ocupación milenaria del territorio. La tumba del último rey Anunnaki. Gilgamesh, rey de Uruk, es una de las figuras más importantes y enigmáticas de la antigua Mesopotamia. Fue figura central de una de las epopeyas más antiguas y dejó gran huella en la cultura y religión. Gilgamesh, aún rodeado de misticismo, fue un gobernante cuyas hazañas inspiraron numerosos mitos y leyendas. Gilgamesh destacó como constructor, estratega y guerrero en su reinado. Se le atribuye la creación de las murallas de Uruk, que protegían a los habitantes de enemigos y desastres naturales. Las leyendas dicen que los dioses ayudaron a construir estas impresionantes murallas. El gobierno de Gilgamesh se relaciona con prosperidad económica y cultural, haciendo de Uruk un centro clave del mundo antiguo. Gilgamesh es figura central de la mitología por el poema épico sobre sus hazañas, la epopeya de Gilgamesh. Este monumento literario, hallado en la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal en Nínive, narra los viajes y aventuras de Gilgamesh, su lucha contra fuerzas sobrenaturales y su búsqueda de la inmortalidad. Este poema no solo es una fuente fundamental para el estudio de la antigua cultura mesopotámica, sino que también refleja los eternos anhelos y experiencias humanas. Los hallazgos arqueológicos confirman la historicidad de Gilgamesh. En las excavaciones de Uruk y otras ciudades mesopotámicas hallaron muchos artefactos, como tablillas cuneiformes con textos que mencionan su nombre. Tiene un significado especial la tumba encontrada, que según algunas versiones podría pertenecer al propio Gilgamesh. Este descubrimiento, si se confirma, podría ser clave para comprender la personalidad histórica de Gilgamesh. Entre los hallazgos arqueológicos llaman especialmente la atención los textos que describen a los Anunnaki, deidades que desempeñaron un papel importante en la mitología de la antigua Mesopotamia. Se considera que los Anunnaki son descendientes del dios del cielo An y de la diosa de la tierra Ki, y estaban relacionados con la creación de la humanidad y el control de su destino. Las teorías sobre la influencia de los Anunnaki se extienden mucho más allá de Mesopotamia, relacionándolos con otras civilizaciones antiguas e incluso con extraterrestres provenientes del planeta Nibiru. La comparación de las teorías sobre Nibiru con otras teorías de cataclismos, como el diluvio universal o la caída del meteorito de Tunguska, demuestra la amplia gama de hipótesis sobre el origen y desarrollo de la humanidad. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh podría arrojar luz sobre muchos aspectos de la vida y el gobierno de este legendario rey, así como confirmar o refutar los numerosos mitos sobre él.
Un pedazo de pastel. El 10 de febrero de 1840, la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. En su boda sirvieron un pastel impresionante de unos 36 kilogramos. El pastel de 3 niveles tenía figuras de los novios con trajes romanos y una corte de azúcar refinada, que era un lujo y algo raro en esa época. El pastel estaba muy empapado en alcohol y relleno de limón, saúco, azúcar y frutas secas. Sin embargo, hubo un problema. Victoria estaba a dieta y los invitados no tenían suficiente hambre para terminar un pastel de más de 100 kilos. Al terminar la celebración, la reina mandó cortar el pastel en trozos pequeños, ponerlos en cajas de lata y repartirlos entre amigos, familia e invitados de honor. Así nació la tradición de regalar a los invitados pedazos del pastel de bodas, incluso en la corte real. Como recuerdo, muchos no los comieron, pues era un valioso obsequio de la reina. Algunas rebanadas quedaron intactas y se han conservado hasta nuestros días. Hoy en día los pedazos del pastel de bodas de Victoria son verdaderas reliquias. Algunos están en la colección Royal Trust, y uno se subastó en 2016 por 1.500 libras esterlinas. Aunque parezca mucho, en 1998 se vendió en Sotheby's una parte del pastel de bodas del rey Eduardo VIII y Wallis Simpson de 1937 por $29.900. Lo sorprendente es que el pastel de bodas de Victoria aún es comestible por su alto contenido de alcohol. Teóricamente se podría probar incluso hoy, aunque lo más probable es que eso siga siendo solo una leyenda. Vidrios de colores brillantes. Arqueólogos hallaron miles de cuentas de vidrio de más de 3.000 años en Fratesina, un antiguo asentamiento de la Edad de Bronce en el norte de Italia. Estos artefactos muestran el inicio de la fabricación de vidrio en Europa. Arqueólogos hallaron un horno de arcilla de la Edad de Bronce con herramientas y restos de vidrio, una estructura sin análogos en Europa de esa época. Entre los hallazgos hay cuentas multicolores que conservan colores intensos como azul, rojo, blanco y negro con espirales y manchas. Incluso tras milenios, sus colores aún lucen brillantes, como recién horneados. La resistencia del color se explica por la receta única del vidrio local, creado a base de arena del río Po, que daba durabilidad a los productos. Fratesina, que prosperó desde 1200 hasta 1100 años antes de nuestra era, fue un centro de producción artesanal y comercio. Aquí también se trabajaba ámbar, marfil, bronce, oro, estaño, hierro y vidrio. Bacterias fosilizadas. La teoría del origen extraterrestre de la vida requiere pruebas contundentes. A mediados del siglo XX, científicos analizaron meteoritos buscando microorganismos extraterrestres, pero los resultados fueron ambiguos. En 1965 se hallaron semillas en el meteorito de Orgueil, pero luego se supo que era falso. En 1996, la NASA anunció que en el meteorito Allen Hills 8401 de Marte hallaron bacterias fosilizadas. Sin embargo, muchos científicos consideraron que esto podría ser resultado de procesos químicos. Aunque no hay pruebas convincentes de la teoría de la panspermia, se sabe que algunos microorganismos pueden sobrevivir en el espacio. Por ejemplo, la bacteria Streptococcus mitis sobrevivió accidentalmente al viaje a la Luna y de regreso a bordo del Apolo 12. En 2008, un experimento en la EEI mostró que bacterias sobreviven en el espacio abierto más de un año. Francis Crick Nobel propuso que una civilización avanzada pudo haber dispersado la vida intencionalmente. Es posible que en el futuro la humanidad misma se dedique a sembrar vida en otros planetas. La misteriosa joya de Alfredo. En 1693, en Somerset, un agricultor halló un objeto que transformó la visión histórica sobre la Inglaterra de la Alta Edad Media. Bajo una capa de tierra, el arado descubrió un artefacto único, la joya de Alfredo, que data del siglo IX. Este hallazgo impresiona por su maestría. La pieza, hecha de oro, esmalte y cuarzo, está decorada con un diseño complejo y una inscripción. Alfredo ordenó que me hicieran. El artefacto está vinculado al legendario rey Alfredo el Grande, uno de los gobernantes más ilustrados de Inglaterra. El adorno probablemente formó parte de un cetro o puntero para leer textos sagrados. Esta herramienta representa el poder, la sabiduría y el deseo de Alfredo de alcanzar la iluminación. La relación entre ovnis y misterios antiguos es interesante al analizar el simbolismo del objeto. Algunos investigadores creen que el diseño complejo y el acabado brillante de la joya se inspiraron en fenómenos celestiales inusuales. En esa época, cometas y brillos en el cielo se veían como mensajes de los dioses o de civilizaciones extraterrestres.
Paleta de Narmer. La paleta de Narmer fue hallada en el templo de Hieracómpolis. Losa de pizarra oscura de unos 64 centímetros de alto, que data de cerca del año 3100 antes de nuestra era. Formalmente es una paleta de cosméticos, pero en realidad nunca se usó. Es muy grande, detallada y llamativa. Demuestra a una persona con la corona blanca del Alto Egipto, levantando una masa sobre un prisionero. El gobernante es mucho más grande que los demás. El gesto se muestra al golpear, con un sirviente cerca y un enemigo sometido enfrente. Al otro lado, la misma persona lleva la corona roja del Bajo Egipto. Encabeza la procesión y observa los cuerpos decapitados de los enemigos, alineados rigurosamente. En el centro, los cuellos entrelazados de bestias fantásticas muestran el motivo ya finalizado. El nombre de Narmer aparece con signos y enmarcado, uno de los casos más tempranos de fijación del nombre de un gobernante junto a la imagen del poder. La paleta fue colocada en un templo, no en una tumba. No tiene inscripciones ni narra historias con palabras. Todo se comunica por posturas, tamaño de figuras y orden de escenas. Un barco en la playa. A solo 2 metros bajo el agua, en Playa de Palma, una de las playas más populares de Mallorca, arqueólogos hallaron un barco mercante romano, justo donde turistas se bañan a diario. El barco se hundió hace unos 1700 años y casi de inmediato quedó cubierto por la arena, lo que lo salvó de la destrucción. La embarcación, de unos 12 metros de largo, resultó estar llena de ánforas. Dentro había vino, aceite de oliva y garum, una salsa de pescado fermentada, uno de los principales productos del comercio romano. Hallaron una moneda del siglo IV acuñada en Sisia, actual Croacia, bajo el mástil, lo que permitió fechar el naufragio. El casco, la cubierta y partes de madera se conservaron mejor de lo esperado. Se hallaron zapatos de cuero, un taladro de carpintero y una lámpara de aceite con la imagen de Diana. Las ánforas muestran inscripciones de fabricantes y marcas de impuestos. Algunos tienen símbolos cristianos primitivos y otros signos paganos tradicionales. El análisis de la arcilla reveló que las ánforas se fabricaron en el sureste de España, confirmando rutas comerciales entre Iberia, el norte de África y las Islas Baleares en el período tardo romano. El barco intentó refugiarse de la tormenta cerca de la costa, pero no llegó al puerto. Las ánforas y objetos del barco ya fueron enviados para conservación. La extracción y restauración del casco de madera será por etapas y tomará años. Hallaron una tumba extraordinaria. En una tumba femenina del siglo VI d.C., descubierta en el este del condado de Lincolnshire, Inglaterra, los arqueólogos encontraron un artefacto único, una copa romana antigua, que data del siglo III d.C. El hallazgo en el cementerio de Scranby permite investigar la relación entre culturas anglosajona y romana y conocer sus costumbres funerarias. La copa de aleación de cobre fue hallada en la tumba de una joven llamada SK18. Junto con la copa, a la fallecida le hallaron 2 broches y pulseras. La posición del objeto cerca de su cabeza sugiere un significado simbólico. La copa Scranby se ha conservado en excelente estado. Mide 5.7 centímetros de alto y tiene capacidad de unos 280 mililitros. La decoración es de estilo romano, con medias lunas y corazones esmaltados en rojo, aguamarina y azul violáceo, mostrando la habilidad de los artesanos romanos. La copa se fabricó en Francia y se llevó hacia Inglaterra en el siglo III. El análisis de la superficie interna de la copa mostró rastros de grasa de cerdo sin calentar. Esto puede indicar su uso con fines rituales o médicos. En ese tiempo, la grasa de cerdo se usaba para tratar infecciones, lo cual concuerda con los textos bizantinos de ese periodo. La singularidad del hallazgo radica en que la copa se conservó completa, a diferencia de la mayoría de artefactos romanos que suelen encontrarse fragmentados. Vidrio que ha sobrevivido siglos. En un museo de Europa hay un objeto que parece una copa de diseñador hecha en un taller moderno de vidrio soplado. Franjas de vidrio de colores se enrollan en espiral creando un patrón uniforme. Este objeto tiene unos 2250 años y fue hecho en la época helenística antes de que existiera la técnica de soplado de vidrio. La copa se fabricó a mano enrollando hilos de vidrio fundido sobre un molde, capa por capa. El recipiente alcanzaba el volumen y diseño buscados. Cada hilo era puesto con precisión. Las espirales de colores siguen vivas, el vidrio claro y la forma intacta, como recién hecho por el artesano. Cosas así rara vez llegan hasta nuestros días. El vidrio se rompe, se agrieta y se desmorona fácilmente. Por eso cada uno de estos objetos es una ventana al pasado, a un oficio
que estaba en la frontera entre el arte y la tecnología. El cuenco muestra que los antiguos artesanos no eran menos hábiles que nosotros y dominaban el material incluso mejor que nosotros. Las secuoyas de piedra de California. Cerca de Calistoga, California, está uno de los bosques petrificados más grandes del mundo. Este monumento natural tiene unos 3,5 millones de años. Aquí crecieron secuoyas gigantes, pero una erupción volcánica cubrió el bosque con ceniza y lava, deteniendo la descomposición. Sin oxígeno, la madera se impregnó de minerales y la materia orgánica fue reemplazada por sílice. Así se crearon réplicas de piedra de los troncos, conservando corteza, anillos y estructura interna. Este lugar se menciona por primera vez en 1857, cuando los colonos encontraron troncos petrificados al construir. Científicos confirmaron que eran restos fósiles de secuoyas de más de 2000 años al momento de la catástrofe. El sitio se conoció como el Bosque de Piedra de Calistoga. A finales del siglo XIX, este lugar fue privatizado y luego se volvió un museo al aire libre. En 1880, el escritor Robert Louis Stevenson visitó el lugar y dejó notas sobre sus impresiones. En 1915, uno de los troncos se presentó en la exposición Panamá Pacífico en San Francisco. Actualmente existe una ruta turística de 1 kilómetro en la zona. Muchos troncos siguen medio enterrados, pero su estructura está perfectamente conservada. El bosque de Calistoga es un raro ejemplo de cómo una catástrofe volcánica conservó la naturaleza en piedra, creando un testimonio único de la historia geológica de América del Norte. La pirámide en Israel. En el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, arqueólogos hallaron una misteriosa pirámide de unos 2200 años, hecha con enormes piedras talladas a mano que pesan cientos de kilos. Su propósito sigue siendo un misterio. El objeto se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Masada y es del periodo helenístico, cuando Israel era gobernado por los Ptolomeos y Seleucidas. En la primera semana de excavaciones se hallaron monedas de bronce, armas, papiros griegos, cerámica y muebles antiguos. Todo esto se conservó por el clima seco del desierto. Los científicos suponen que la construcción pudo haber sido una torre de vigilancia que protegía la ruta comercial por la que se transportaba sal y betún desde el Mar Muerto. También existe otra teoría. Es posible que aquí se encontraran recaudadores de impuestos que revisaban a los comerciantes que pasaban. En la época romana, la construcción pudo convertirse en tumba monumental. Hay rastros de entierros, aunque gran parte fue saqueada. El tesoro es más antiguo que la Edad de Hierro. Investigadores por fin revelaron el misterio de 2 artefactos inusuales del tesoro de oro de Villena. En los tesoros de la Edad de Bronce ibérica hallaron un par de adornos, en parte de origen extraterrestre. Las pulseras opacas y una semiesfera hueca oxidada decorada con oro resultaron estar forjadas de metal que cayó del cielo en forma de meteorito. El hallazgo lo hizo Salvador Rovira Llorens, ex jefe de conservación del Museo Arqueológico Nacional de España. Su trabajo mostró que las tecnologías y métodos del metal en Iberia hace 3000 años eran más avanzados de lo pensado. El tesoro de Villena consta de 66 objetos hallados en 1963 en Alicante. Estas joyas se consideran un ejemplo destacado del arte de la joyería de la Edad de Bronce en la península ibérica y en Europa. 2 adornos, una semiesfera y un brazalete tipo Torques presentan elementos identificados como hierro por arqueólogos. Esto causó un problema porque la edad de hierro en la península ibérica inició hacia el 850 a.C., pero las joyas de oro datan entre 1500 y 1200 a.C. La diferencia entre el hierro meteórico y el terrestre es su alto contenido de níquel. La investigación mostró que la semiesfera y el brazalete se hicieron con hierro meteórico, fechado entre 1400 y 1200 a.C. El Sanatorio de Acero. En 1928, en Cleveland, junto al lago Erie, se inauguró una enorme esfera de acero de 20 metros y 38 habitaciones. La construcción fue financiada por Henry Timken, impulsada por el Dr. Furman Cunningham, un anestesiólogo que creía que la presión y oxígeno podían curar muchas enfermedades. El edificio tenía 5 pisos con habitaciones, baños, potente climatización, 3 compresores, 2 calderas, un enfriador de amoníaco de 27 toneladas y filtros que controlaban presión, temperatura, humedad y circulación. El método de Cunningham partía de la idea equivocada de que muchas enfermedades eran causadas por bacterias anaeróbicas
y se curaban con oxígeno a presión. Ese mismo año, la Asociación Médica Americana consideró el proyecto comercial y no científico. En 1934, James Wren Jr. compró el lugar y lo llamó Instituto de Terapia de Oxígeno de Ohio. El complejo no tuvo pacientes constantes y 2 años después lo revendieron. Intentaron hacerlo clínica común, pero fracasaron. En 1942, la esfera de acero se desmanteló para obtener metal para la industria militar. Las ideas de Cunningham no se confirmaron para el cáncer, la diabetes ni la curación universal. La oxigenación hiperbárica tiene uso médico limitado, enfermedad por descompresión, intoxicación por monóxido de carbono y algunos problemas de cicatrización. Esto ya no tiene que ver con el sanatorio de acero, la receta de la hoja. Hace unos 4.000 años, en el territorio de los Urales del Sur, existía una cultura que durante mucho tiempo se consideró primitiva para la Edad de Bronce. Asentamientos, cerámica, armas, nada habría sobresalido del panorama habitual, hasta que los científicos decidieron estudiar detenidamente el metal encontrado en uno de los asentamientos quemados. Más de 100 objetos como hachas, lanzas, cuchillos, hoces, adornos y lingotes fueron investigados. El análisis reveló que estos objetos no se fundieron al azar. Cada objeto tenía una aleación de metal específica, como si los artesanos supieran cuál usar en cada caso. Las armas y adornos de combate se hacían con bronce de mucho estaño, lo que los volvía duros y resistentes al filo. Las herramientas que requerían afilarse seguido eran casi de cobre puro, más suaves y prácticas. No es casualidad, sino un sistema tecnológico establecido. Lo inesperado fue descubrir que casi no hay estaño en los Urales, esencial para esas aleaciones. Los rastros de microimpurezas demostraron que el metal venía de lejos, del Altai y de las regiones del actual Kazajistán. Son rutas comerciales que unían grandes áreas de Eurasia antes de las civilizaciones conocidas. El asentamiento fue destruido por un incendio y abandonado, lo que conservó el metal y permitió verlo oculto. No eran herreros primitivos, sino personas que seguían recetas, transmitían conocimientos y formaban parte de un sistema de intercambio complejo. De pronto, la Edad de Bronce ya no parece primitiva. Bebés en la alcantarilla. En 1988, en Ashkelon, al sur de Israel, arqueólogos hallaron un descubrimiento sorprendente. Bajo unos baños, en una alcantarilla del período romano tardío y bizantino temprano, encontraron esqueletos de casi 100 recién nacidos. La investigación mostró que los bebés vivieron menos de 3 días y sus restos no tenían signos de violencia ni lesión. Al principio, los científicos pensaron que eran niñas, pues en muchas sociedades de esa época se acostumbraba deshacerse de recién nacidas mujeres. Análisis posteriores revelaron que los restos eran de niños y niñas. La muerte de los bebés pudo deberse a que mujeres que trabajaban en los baños, probablemente prostitutas, abandonaban a los niños al no poder cuidarlos por su situación. La historia de Ashkelon revela las duras realidades del pasado y cómo las mujeres eran obligadas a abandonar a sus recién nacidos. La tumba de Santa Claus. En Turquía, los arqueólogos descubrieron un sarcófago que podría ser la tumba de San Nicolás, el prototipo de Santa Claus. El hallazgo se realizó en la iglesia de San Nicolás en Demre, Antalya, durante excavaciones iniciadas en 1989. El entierro fue encontrado en una ampliación junto al templo. El sarcófago, de 2 metros de largo y hecho de piedra caliza local, estaba semienterrado a 2 metros de profundidad. Su tapa inclinada recuerda a otras tumbas de la región. Se cree que la iglesia se construyó donde fue enterrado Nicolás el Taumaturgo, arzobispo de Mira de Licia, famoso por sus buenas obras. Su generosidad y regalos secretos originaron las leyendas de Santa Claus. Agua bendita del aire acondicionado. En el templo hindú Sri Banke Bihari en Brindavan ocurrió un incidente curioso que podría haber pasado en cualquier lugar, pero resulta especialmente llamativo en un país con cientos de dioses y templos para cualquier ocasión. Los creyentes se agolparon alrededor de la estatua de un elefante, de la cual caía agua gota a gota. Creyeron que era agua sagrada de los pies de Krishna, pero solo era condensación del aire acondicionado del templo. Para quienes no conocían ese aparato, la explicación no bastó. Los creyentes aseguraban que era el néctar de los pies de loto de Krishna, recolectado cada mañana por los sirvientes del templo durante el baño divino. El templo tuvo que declarar oficialmente para desmentir el mito y advertir que no bebieran esa agua. El peligro de esa agua es que en el aire acondicionado
pueden formarse hongos y bacterias que llegan a las gotas y causar infecciones. Cabe destacar que los estómagos indígenas resisten condiciones adversas. Por eso pueden comprar comida en mercados callejeros. Cuando el caso se contó en televisión, los creyentes se molestaron con la administración del templo por no advertirles. Pero, ¿cómo convencer a quien ya cree? Esa tarea es casi imposible. Cosmograma maya. En Tabasco, México, arqueólogos estudiaron Aguada Fénix, una gran estructura enterrada bajo el bosque. En imágenes satelitales casi no se nota, pero el LIDAR, un escaneo láser que elimina la vegetación, reveló claramente una plataforma de casi 1,5 kilómetros de largo. Esta construcción es más antigua que cualquier centro maya conocido. Data de 1000 años antes de nuestra era. 1000 años antes de sus pirámides y ciudades, ya había restos de canales, diques y caminos rectos alrededor de la plataforma, alineados con los puntos cardinales. Todo esto parece un complejo cuidadosamente planificado, construido sin piedra, solo de tierra y arcilla. Los científicos consideran a Aguada Fénix un cosmograma, no un templo ni ciudad, sino un espacio simbólico que representa el mundo en el paisaje. Según los hallazgos, aquí había reuniones masivas, rituales y banquetes, pero no rastros de reyes, palacios o esculturas. Parece que todo esto no fue construido bajo el mando de un gobernante, sino en conjunto, por comunidades, sin una autoridad central. Este hallazgo sorprendió a los arqueólogos, quienes pensaban que las grandes construcciones mayas surgieron tras el desarrollo de ciudades complejas y una élite. Aguada Fénix prueba que las grandes construcciones surgieron antes que los estados gracias a esfuerzos colectivos. El sitio aún se estudia hoy. Para los habitantes es motivo de orgullo y para los arqueólogos un recordatorio de que la historia no siempre es lineal. A veces se crea no por poder, sino por una idea. Un error de la arqueología. A inicios del siglo XX en Egipto hallaron objetos que se consideraron evidencia de una civilización muy antigua y avanzada. Se trataba de vasijas de piedra con paredes perfectamente lisas, bordes delgados y una simetría que es difícil de explicar mediante el trabajo manual. Algunas tenían paredes de pocos milímetros y estaban talladas en piedra dura como diorita y basalto. Estas vasijas pronto se usaron como argumento de tecnologías perdidas. El problema era que los hallazgos estaban fuera de contexto y se publicaban sin indicar capa, lugar u objetos asociados. En algunos casos, el origen solo se conoce por las palabras de los primeros coleccionistas o comerciantes de antigüedades. La documentación arqueológica estaba ausente o fue reconstruida después. Las imágenes de los vasos cobraron vida y por décadas pasaron de libros a películas. Luego se descubrió que algunas de estas formas pueden lograrse con herramientas simples, arena, abrasivos y mucho tiempo. Arqueólogos experimentales recrearon vasijas similares tras semanas o meses de trabajo. No eliminó la complejidad de los hallazgos, pero evitó recurrir a tecnologías desconocidas. No todos los objetos se explicaron con certeza. Algunas vasijas quedaron mal documentadas o desaparecieron del ámbito científico. No pueden reexaminarse, fecharse con precisión ni compararse con análogos. Solo hay publicaciones y fotos antiguas. Esta historia aún se usa como argumento en ambos bandos y como prueba de que la ciencia oficial oculta algo. Algunos muestran cómo un hallazgo aislado puede volverse una sensación fuera de contexto. Tesoros tras el huracán. La costa de Florida, conocida como la Costa del Tesoro. Aquí ya habían encontrado oro antes, pero lo que los buzos sacaron este verano fue uno de los mayores hallazgos recientes. 1056 monedas, 5 de oro y el resto de plata, valuadas en cerca de $1 millón. Sin embargo, lo más importante no es el valor. Las monedas se recuperaron del sitio donde en 1715 se hundió la flota española. 11 barcos con oro y plata iban de la colonia a España, cuando un huracán azotó el Caribe y la mayoría se hundió junto con unas 1000 personas. 3 siglos después, parte de ese tesoro vuelve a la superficie. Las monedas están bien conservadas, la acuñación es legible y las marcas indican México, Perú y Bolivia. Hay piastras de 8 dracmas y ediciones conmemorativas raras. Según arqueólogos, el hallazgo no solo suma cifras. Cada moneda refleja comercio, poder y tragedia. No las llevaban por su belleza, sino porque eran la riqueza del imperio para construir palacios, comprar ejércitos y mantener colonias. Ahora están otra vez con la gente, ya no por ganancia, sino como restos de una historia perdida por la tormenta y devuelta por el océano. El misterio de la bahía de Abukir. Arqueólogos en la costa de Alejandría recuperaron artefactos de una ciudad sumergida por más de 2000 años. Las excavaciones se realizaron en la bahía de Abukir, donde estuvo Cánopo,
un puerto importante en la era de los Ptolomeos. Aquí encontraron fragmentos de columnas de templos, la cabeza de una esfinge, la estatua de un sacerdote y un torso masivo de granito sin cabeza. Los trabajos se hicieron bajo supervisión del Ministerio de Antigüedades de Egipto y buzos con equipo arqueológico. Arqueólogos afirman que Cánopo se hundió tras terremotos y mareas que colapsaron el delta del Nilo. Luego, limo y arena cubrieron calles, templos y necrópolis. Los artefactos hallados son del período ptolemaico y romano, entre los siglos 3 a.C. y 3 d.C. Esto lo confirman el estilo de las imágenes y los tipos de piedra utilizados. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Sherif Fati informó que los objetos hallados se restauran y serán parte de la exposición Secretos de la Ciudad, sumergida en el Museo Nacional de Alejandría. La exposición muestra 86 piezas raras que reflejan la vida en la costa egipcia antes de que el mar se llevara la ciudad. Amuleto del espacio. Arqueólogos turcos hallaron un amuleto de hierro meteorítico de 4.700 años de antigüedad. Este artefacto, hallado en una tumba de la edad de bronce temprana en Asia Menor, es considerado el más antiguo de su tipo, con datación precisa en la región. El amuleto fue hallado en la necrópolis de Kesikserpe, suroeste de Turquía, dentro de un pitos, gran recipiente de barro usado para entierros. Hasta ahora, los artefactos más antiguos reconocidos hechos de hierro meteorítico son unas cuentas de Egipto encontradas cerca del asentamiento de El Gersek y datadas en el año 3300 antes de nuestra era. En la región de Orenburgo, Rusia, arqueólogos hallaron en un túmulo yamna un cuchillo, un formón y una suela rabote del año 2700 a.C. En Kesikser, las excavaciones hallaron un amuleto y entierros con valiosos atributos funerarios, señalando alto estatus del difunto. Los análisis confirmaron que el hierro del amuleto es de origen meteorítico, lo que aumenta su valor histórico y científico. Un raro instrumento astronómico. Un astrolabio de latón del siglo XI fue hallado por casualidad y resultó ser clave para la interacción científica intercultural. Creada en España, luego se inscribió en varios idiomas por adaptaciones de sus nuevos dueños. Este artefacto es único como un palimpsesto que muestra los cambios en sus dueños. No es solo un raro instrumento antiguo, también es prueba del intercambio científico entre árabes, judíos y cristianos durante siglos. El astrolabio de Verona cambió mucho de dueño. 3 propietarios hicieron traducciones y correcciones, 2 en hebreo y 1 en una lengua indoeuropea. Los astrolabios, mapas celestes con partes móviles, servían para ubicar posiciones temporales y espaciales, útiles en navegación, astronomía y astrología. Un tesoro de joyas de oro. Arqueólogos en Karnak, Luxor, hallaron un antiguo recipiente con joyas de oro, cuentas y estatuillas de dioses egipcios. Según los expertos, el hallazgo data de la 26ª dinastía de Egipto y tiene una antigüedad de aproximadamente 2600 años. En el antiguo Egipto, las joyas eran amuletos mágicos que protegían del mal y enfermedades, no solo objetos de lujo. Desempeñaban un papel importante no solo en la vida, sino también en el más allá, proporcionando protección para la eternidad. Destacan las estatuillas del dios Amón, la diosa Mut y Yonsu, usadas probablemente como amuletos para el cuello. Amón era considerado el rey de los dioses y el protector de los faraones, y más tarde se fusionó con Ra, convirtiéndose en la encarnación tanto de la deidad visible como de la invisible. Todos los objetos hallados serán restaurados y quizá exhibidos en el Museo de Luxor. Aeronaves de antiguos extraterrestres. Ante ustedes hay un artefacto adornado con extraños símbolos e imágenes que recuerdan a aeronaves. Algunos investigadores creen que esto podría ser una antigua evidencia de contactos con civilizaciones extraterrestres. El objeto tiene forma de cápsula o nave. Dentro hay figuras con cabezas grandes y ojos almendrados, características asociadas a seres extraterrestres. En las superficies laterales hay símbolos grabados que evocan antiguas escrituras, esquemas o mapas estelares. Este artefacto pudo pertenecer a un objeto ritual reflejando creencias antiguas, o ser prueba de algo más extraordinario. Es posible que estemos ante un artefacto dejado por representantes de otra civilización. El faraón Piopi II. El faraón Piopi II Neferkari gobernó Egipto en la 6ª dinastía del Antiguo Reino y subió al trono en 2278 a.C. con solo 6 años. La tutora del joven gobernante fue su madre, quien lo ayudó a gobernar el país en las primeras etapas de su reinado. Con el tiempo, Piopi demostró ser inusual
y las crónicas registraron sus actos extraños. Un ejemplo famoso es que hacía cubrir a los esclavos con miel para que las moscas los distrajeran y no molestaran al faraón. Este invento parece absurdo, pero muestra cómo Piopi intentaba resolver hasta las molestias más simples. En el antiguo Egipto, la mosca simbolizaba resistencia y valentía. Se premiaba con moscas de oro a soldados destacados. Estos adornos pueden verse como la primera medalla de honor de la historia. Se conserva una carta de Piopi II a Yarkuf, gobernante de Asuán, quien lideró una expedición a Nubia. En ella, el faraón le pide que lleve a la corte a un pigmeo bailarín para entretenimiento. Esta carta muestra los intereses y cómo los gobernantes egipcios usaban a extranjeros en los entretenimientos de la corte. Piopi II tuvo uno de los reinados más largos, gobernando cerca de 94 o 64 años, según distintas fuentes. Posiblemente llegó a los 100 años, siendo uno de los faraones más recordados de Egipto. Sarcófago de piedra. En Italia, arqueólogos hallaron un sarcófago intacto de 2500 años cerca del lago volcánico de Bolsena, oculto bajo tierra. En las excavaciones de la antigua ciudad etrusca de Vicencio, junto al lago, hallaron tumbas del periodo entre 700 y 500 a.C. Para sorpresa de los científicos, ninguna tumba fue saqueada, algo raro en un sitio tan antiguo. Un simple sarcófago de piedra que mantuvo intacto su contenido generó gran interés. Con la ayuda de una excavadora, los arqueólogos levantaron la pesada tapa y encontraron dentro un esqueleto casi completamente conservado. Junto a los restos había un pequeño recipiente de barro que, según especialistas, podría simbolizar pertenencias u ofrendas al difunto. El hallazgo brinda a los investigadores una rara oportunidad de estudiar restos de un antiguo etrusco. Los científicos esperan que analizar el esqueleto brinde información valiosa sobre la vida y cultura de este pueblo. El arqueólogo más joven. En un paseo familiar en Tela Seca, Israel, la pequeña Siv Nitzan, de 3 años, halló accidentalmente un escarabajo antiguo de unos 3800 años. Este sitio es famoso por la batalla bíblica entre David y Goliat. El hallazgo atrajo la atención de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que confirmó la autenticidad y singularidad del artefacto. No era solo una piedra, sino un antiguo sello en forma de escarabajo, símbolo de renovación en la cultura egipcia, usado por los cananeos como amuleto. Según los investigadores, el escarabajo está relacionado con la civilización cananea, un pueblo que habitó las tierras del Levante en la Edad de Bronce. Objetos como este reflejaban las creencias, el estatus y los estrechos lazos culturales de Canaán con Egipto. Un frasco con un galo. Durante excavaciones en el centro de Moscú, hallaron un frasco de pomada con un gallo en relieve, un accesorio urbano que nos transporta instantáneamente a los espejos, ungüentos aromáticos y cosméticos de siglos pasados. Estos recipientes se hacían de cerámica o vidrio, se cerraban con una tapa esmerilada y en su interior se guardaban compuestos grasos para labios y piel, a veces bálsamos aromatizados. Por el desgaste y las huellas de pigmentos se puede deducir cuán activamente la usaban. El gallo en la tapa no es solo un adorno. En la simbología europea significa vigilancia y buena suerte. En la ciudad es una marca personal y la voz matutina que impulsa a salir como la mejor versión de uno mismo. El retrato de la ciudad se forma de detalles como olores, talleres, mercados y la costumbre de llevar insignias diarias. La explosión de Tunguska ocurrió antes de lo que pensábamos. En el norte de Yakutia, en la cordillera de Verjoyansk, geólogos hallaron una zona anómala con piedras quemadas y árboles caídos en una dirección. Al principio, nada parecía inusual. En estos sitios suelen haber incendios y deslizamientos, pero el análisis reveló que el carbonizado fue por un impulso térmico breve y fuerte, no por fuego. En una semana, el lugar fue llamado la Pequeña Tunguska. La magnitud de la destrucción allí, por supuesto, no se compara con la caída del famoso objeto de 1908, pero los indicios son sorprendentemente similares. El patrón radial de la taiga derretida, esferas microscópicas de cuarzo fundido y rastros de iridio y níquel son típicos de impactos cósmicos. Los investigadores son cautelosos con sus conclusiones. Es posible que sea la huella de un meteorito que se desintegró en la atmósfera y solo la onda de choque llegó a la Tierra. Tal vez forme parte de una zona de impactos vinculada al evento de Tunguska. No se ha probado una conexión directa, pero hay similitud química. El mayor misterio es la antigüedad. El análisis de radiocarbono indica que la catástrofe ocurrió 1000 años antes, no a principios del siglo XX. Explosiones como la de Tunguska pudieron ocurrir antes en Siberia,
solo que no fueron registradas. Actualmente no hay cráter, solo una zona quemada y bosque. Los científicos aún toman muestras, pero incluso si la explicación resulta ser sencilla, el hecho permanece. Nuestro planeta recuerda muchos más impactos de los que solemos pensar. Túneles subterráneos de Cusco. En Perú se encontraron misteriosos túneles subterráneos incas de casi 2 kilómetros de longitud. El hallazgo fue realizado por arqueólogos que estudiaban la antigua ciudad de Cusco. Los túneles unían Sacsayhuamán, el Templo del Sol y una estructura religiosa importante. Las construcciones de enormes piedras destacan por su solidez e ingeniería, resistiendo los fuertes terremotos de la región. Los científicos creen que los incas usaban estos caminos ocultos para trasladar en secreto a sacerdotes y comandantes entre sitios estratégicos y rituales. Aunque hay leyendas de tesoros, no se ha hallado nada dentro. Medicinas antiguas. Los hallazgos recientes en la cueva Grot de Pijón, en Taforalt, Marruecos, están cambiando nuestra comprensión de la medicina antigua. Los investigadores encontraron evidencia del uso de hierbas medicinales que tienen 15.000 años de antigüedad. La efedra destacó por su uso en la medicina tradicional china para tratar asma, bronquitis y resfriado. La investigación analiza macrofósiles hallados en capas del Pleistoceno tardío. La Grotte des Pigeons es el cementerio más antiguo del norte de África, con 34 esqueletos de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. La efedra, hallada en entierros rituales, tiene fuertes propiedades curativas como epinefrina y pseudoepinefrina que alivian la congestión nasal y estimulan el sistema nervioso. Los frutos de efedra hallados en la cueva muestran su uso para aliviar dolor y frenar hemorragias en trepanaciones craneales, una de las operaciones más antiguas. La cueva destaca también por el ritual de extracción dental, dolorosa ceremonia de paso a la adultez. Probablemente la efedra ayudaba a aliviar el dolor y la hemorragia, lo que demuestra su importancia en las tradiciones culturales de los antiguos habitantes. Estos hallazgos confirman que hace 15.000 años las personas ya conocían bien las plantas y las usaban para curar y en rituales mucho antes del Neolítico. La forma inusual del asteroide Oumuamua. En 2017 astrónomos detectaron un misterioso objeto en el sistema solar. Oumuamua, que significa mensajero de lejos en hawaiano, fue el primer asteroide interestelar conocido. Su sorprendente forma de 230 metros de largo por 35 de ancho es inusualmente alargada para un asteroide. Astrónomos chinos sugirieron que estos objetos se forman como resultado de la destrucción por fuerzas de marea cuando un cuerpo celeste se acerca demasiado a un planeta o estrella masiva y se desintegra. Según sus cálculos, el mejor creador de estos asteroides es un sistema con una enana roja y un gigante gaseoso cercano. Algunos científicos piensan que Oumuamua podría ser un fragmento de un planeta o planetesimal, material de mundos jóvenes. Aún en las mejores condiciones, estos objetos se forman muy raramente. Su aparición es una rareza interestelar, quizá única en nuestra historia de observaciones. Sótano de la antigua Roma en Alemania. En marzo de 2023, arqueólogos en Frankfurt del Meno hicieron un hallazgo sensacional. En el barrio histórico de Heidenheim, investigadores hallaron un fragmento de casa romana muy bien conservado, con una escalera de madera al sótano de casi 2000 años. Esto es increíble, ya que la madera rara vez se conserva tanto, sobre todo en ciudades. Heidenheim es un barrio con mucha historia. Aquí estuvo la ciudad romana de Nida, fundada bajo Augusto y convertida en capital de la región Civitas Taunensium por Trajano en el año 110. La ciudad prosperó y llegó a 10.000 habitantes, pero en el siglo III decayó por ataques germánicos y fue abandonada. En el siglo XX casi desaparecieron las huellas de Nida. Las casas antiguas fueron desmontadas, los sótanos destruidos durante la urbanización. Por eso el hallazgo de una escalera de madera y un piso en un sótano romano es un verdadero milagro. El objeto estaba en excelente estado, por lo que los arqueólogos lo conservaron. Árbol joven. En Irlanda, tras un huracán que tumbó una haya de 215 años, hallaron en sus raíces el esqueleto de un joven medieval. En 1800 el árbol fue plantado accidentalmente sobre la tumba y sus raíces crecieron entre los restos, conservando detalles clave que ayudaron a los científicos a estudiar la historia del joven. El análisis indicó que tenía entre 17 y 20 años. Su buena dieta sugiere que era de la clase acomodada. El estudio también mostró una curvatura en la columna vertebral, lo que sugiere trabajo físico pesado en la infancia. La muerte fue violenta.
con 2 mellas en las costillas que indican heridas de cuchillo. Este caso muestra la importancia de hallazgos arqueológicos accidentales que revelan historias de personas de siglos pasados. Una construcción antediluviana inconclusa. En los misteriosos valles del Líbano se encuentra Baalbek, una ciudad que guarda los enigmas de tiempos antiguos. Una estructura descubierta recientemente en este lugar ha aportado nueva información, confirmando el valor único de Baalbek para la arqueología y la cultura mundial. La arquitectura megalítica de Baalbek fue un misterio durante mucho tiempo para los científicos. Los métodos de construcción y las razones para crear estructuras de tal escala no tenían precedentes. Sin embargo, el descubrimiento reciente ofrece nuevas interpretaciones y posibilidades para comprender las civilizaciones antiguas. Baalbek, en el valle de Bekaa, destacó durante los periodos helenístico y romano. Con la conquista de Alejandro Magno, la ciudad cambió notablemente y fue un puente entre culturas orientales y occidentales. La influencia griega se refleja en la arquitectura y arte de Baalbek, visible en el estilo de sus edificaciones. Los romanos reforzaron su estatus como centro religioso y cultural, construyendo majestuosos templos y edificios públicos. Los templos de Júpiter, Venus y Baco son las construcciones más famosas de Baalbek. Estos templos destacan por su magnificencia y sus logros técnicos en la construcción. Uno de los elementos más importantes es la piedra de la mujer embarazada, un enorme megalito de más de 1000 toneladas que nunca formó parte del templo final. El hallazgo en la cantera en 2014 solo incrementó los misterios sobre estos antiguos métodos de construcción. El hallazgo mostró que los antiguos constructores usaban tecnologías avanzadas, lo que plantea dudas sobre el origen y difusión del conocimiento ingenieril. Comparar Baalbek con Stonehenge y las pirámides de Egipto revela similitudes logísticas e ingenieriles. Por ejemplo, el transporte de enormes piedras para Stonehenge o la construcción de las pirámides en Giza requería no solo recursos físicos, sino también una planificación avanzada y conocimientos astronómicos. Los métodos arqueológicos modernos, como el georradar y el escaneo 3D, abren nuevos horizontes en el estudio de tecnologías antiguas. El oro de Darío. En Persépolis, durante excavaciones, los trabajadores hallaron una caja de piedra bajo el palacio Apadana. Había 2 láminas delgadas, una de oro y otra de plata. Fueron colocadas ahí hace unos 2500 años, durante el reinado de Darío el Grande. Ambas láminas tienen inscripciones cuneiformes en 3 idiomas. Darío quería que el texto fuera comprendido en todo su imperio. Enumera tierras, resalta su poder y agradece a Ahura Mazda. Esto no es decoración ni ritual, sino una declaración de quién construyó, de quién era el territorio y bajo qué dios estaba el palacio. Las placas se conservaron como si acabaran de salir del taller. El metal no está agrietado y las inscripciones se pueden leer sin esfuerzo. Fueron escondidas especialmente en los cimientos, no como un secreto, sino como una señal para las futuras generaciones, en caso de que alguien alguna vez mire debajo de la piedra. El guardián de sonrisa enigmática. En la isla griega de Kea, en la cima de una colina, yace un misterioso león de piedra desde hace más de 2600 años. Su sonrisa, similar al gato de Cheshire y la Mona Lisa, es misteriosa. Los locales lo llaman Leptos y creen que casi destruyó su isla. El león de Kea fue esculpido en el siglo VI a.C. de una sola piedra. Una versión dice que el arquitecto de la Acrópolis de Atenas pudo ser también su autor. Sorprende que la estatua siga en tan buen estado tras milenios de clima extremo, pero lo más intrigante es la leyenda de su origen. Según la leyenda, en Kea vivían ninfas acuáticas cuya belleza provocaba la envidia de los dioses. Los dioses del Olimpo enviaron un león para destruir la isla, pero Kea resistió. En su honor construyeron un templo y el león se volvió símbolo de esa batalla. No se sabe si su sonrisa la hizo el escultor o es obra del tiempo y el clima. Una cosa es segura: el león de Kea sigue fascinando a turistas y es guardián de la antigua leyenda. Estatuas guardianas. Un equipo camboyano-chino excavó las entradas del Palacio Real, construido en el siglo XI para los reyes del Imperio Gemer. Este palacio forma parte de Angkor Thom, que incluye el famoso templo Angkor Wat. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron 12 antiguas estatuas de guardianes hechas de arenisca. Estas figuras, creadas alrededor del siglo XI anteriormente, estaban ubicadas en la parte superior de la puerta en 2 filas. Cada estatua es única y mide al menos 1 metro de alto. Las fotografías muestran las estatuas en forma de figuras de pie, algunas de las cuales sostienen un bastón en la mano derecha, rodeadas de exquisitos elementos decorativos alrededor de la cabeza. El estado de las estatuas varía. Algunas permanecen casi intactas,
mientras que otras están cubiertas de grietas y desgastadas por el tiempo. Arqueólogos afirman que el palacio de Angkor Thom fue modificado durante 600 años de reinado Yemer. El equipo planea limpiar y restaurar las estatuas para devolverlas a su lugar original. Microinscripción en la pared. En una roca al oeste de Irán, junto a un antiguo sendero, arqueólogos notaron un fino rasguño, apenas visible en la sombra y casi invisible a la luz directa. Tras grabar con RTI y usar luz artificial, se confirmó que es una inscripción. Una línea del tamaño de una caja de cerillos, tallada con una precisión sorprendente. Las letras están alineadas cuidadosamente, sin errores accidentales, ángulos repetidos, terminaciones nítidas, como si hubiera sido tallada de memoria, pero por una mano experta. La datación es aproximadamente de finales del primer milenio antes de nuestra era. El significado es simple: un nombre y una súplica a la deidad, grabados en la piedra a la vista. No como una declaración, sino como una acción que fue importante en ese momento. El sitio de la inscripción no fue elegido al azar. Hay huecos en cuenco, hollín y cerámica. Todo sugiere que aquí se detenían, quizás para ofrendas o buscar refugio y silencio. Las momias de Kabayan. La momificación se asocia sobre todo con el antiguo Egipto, aunque también existía en otras culturas. Los antiguos filipinos momificaban a sus muertos usando humo, un método inusual. Su método no usaba vendas ni el embalsamamiento egipcio, pero era igual de efectivo. A finales del siglo XX se halló en una cueva de Kabayan uno de los mayores entierros de este tipo, originando el nombre de las momias de fuego. Los científicos estiman que los restos tienen entre 500 y 700 años. El proceso de momificación comenzaba aún en vida. Al moribundo se le daba de beber una bebida muy salada para deshidratar el cuerpo. Después de la muerte, el cuerpo se colocaba en posición sentada y se sometía a un largo ahumado sobre el humo. El proceso duraba meses. Luego la momia se ponía en un ataúd de pino y se dejaba en una cueva. Este método permitía que los cuerpos se conservaran en un estado sorprendentemente bueno, incluso después de siglos. Esta práctica tenía un sentido ritual y espiritual. Las almas de los fallecidos seguían siendo parte del pueblo. Los resultados sorprendieron a los científicos. La historia de la momia, que durante muchos años se guardó en la Universidad de Varsovia y estuvo envuelta en misterio, finalmente obtuvo una explicación lógica. Antes se creía que era un sacerdote llamado Georgi Huti, que vivió en el siglo I a.C. Sin embargo, en 2015, los investigadores polacos decidieron realizar una tomografía computarizada y descubrieron que tenían ante ellos a una mujer. Los científicos creían que ella estaba embarazada al morir, pues en las imágenes se ven huesos del feto, como una mano y una pierna. Esto causó un enorme interés en el mundo científico, ya que podría ser la primera momia embarazada descubierta. Además, en el cráneo de la misteriosa dama se notaron deformaciones, y los investigadores supusieron que la causa de la muerte pudo haber sido un cáncer agresivo. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir dudas. La radióloga Zahar Salim de El Cairo notó que no había pruebas anatómicas de un feto y preguntó por qué desaparecieron los huesos, pero se conservaron los tejidos blandos del bebé. La arqueóloga Kamila Braulinska y su equipo reanalizaron más de 1.400 tomografías. 4 grupos independientes concluyeron que no hubo embarazo. El supuesto feto eran masas de tejido dejadas por irregularidades en la momificación, igual que el supuesto cáncer. El cráneo se dañó al extraer el cerebro, algo común en momificaciones descuidadas. Así que la dama misteriosa sigue siendo un enigma, pero ahora sin titulares sensacionalistas. La historia resalta la importancia de verificar descubrimientos científicos llamativos. Pequeña edad de hielo. Chingis Khan, famoso por su crueldad y por fundar uno de los mayores imperios, también impactó el clima mundial. Las campañas del líder mongol causaron destrucción masiva y despoblamiento de vastos territorios. Como resultado, cuando estas tierras quedaban sin gente, los bosques comenzaron a recuperarse activamente y a cubrir de nuevo enormes territorios. Los bosques recuperados empezaron a absorber una cantidad significativa de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que llevó a un enfriamiento temporal del clima, el llamado efecto de la pequeña edad de hielo. Las conquistas de Chingis Khan redujeron indirectamente el CO2 atmosférico. Aunque no buscaba mejorar la ecología, su impacto en la naturaleza fue inesperado y lo convirtió en uno de los primeros héroes climáticos. Caso raro donde hechos históricos trágicos impactaron positivamente el clima del planeta. ¿Cómo se curaban las enfermedades en el Antiguo Egipto? La medicina del Antiguo Egipto suele asociarse con conjuros y métodos primitivos,
pero los hallazgos arqueológicos desmienten esa idea. Por ejemplo, las prótesis. En una tumba se halló un dedo gordo del pie artificial, hecho de madera negra y cuero. Al principio se creyó que era un objeto funerario, pero luego se notó su desgaste por uso. El dedo, sujetado con correas, imitaba la anatomía y permitía caminar con sandalias. Esto no es un símbolo ni un ritual, sino un dispositivo médico funcional. Ahora, pasemos a los dientes. Los egipcios sufrían constantemente por ellos. La harina y el pan estaban llenos de arena y polvo de piedra de los molinos. El esmalte se desgastaba temprano, y aquí los arqueólogos encuentran construcciones extrañas. Dientes sujetos con alambre de oro, a veces ajenos, insertados en lugar de los perdidos. No es odontología moderna, pero busca restaurar la función, no solo aliviar el dolor. Incluso los faraones pasaban por esto. En la momia de Ramsés II se encontraron graves inflamaciones en las encías, abscesos y dientes destruidos. Por las huellas se nota que sufría dolor constante, y eso teniendo todo su poder y recursos. La medicina egipcia no hacía a las personas inmortales, pero intentaba hacer la vida lo más llevadera posible. La anestesia es especialmente interesante. Los papiros mencionan una mezcla de plantas, vinagre, alcohol y adormidera, y se hallaron rastros de opiáceos en los recipientes. Esto no significa que las operaciones se realizaran sin dolor, pero los egipcios entendían perfectamente que el dolor podía aliviarse, y no con magia, sino con sustancias que realmente afectan al cuerpo. Al mismo tiempo, la medicina y la religión no estaban separadas para ellos. Una enfermedad podía considerarse obra de un demonio o de la ira de la diosa Sekhmet, pero la trataban de manera completamente material, con vendajes, ungüentos, cirugía. El hechizo se recitaba no en lugar del tratamiento, sino junto con él. Para los egipcios esto no era contradictorio, sino un solo sistema. Al final surge una imagen distinta que no es medicina primitiva ni un milagro adelantado. Es una sociedad que observaba el cuerpo, experimentaba, cometía errores y dejó soluciones extrañas pero prácticas, como prótesis y anestesia. El pasado no siempre es cómodo o comprensible, a veces solo deja una huella y se va sin explicaciones. Gracias por ver este video hasta el final, adiós a todos.